Hey, ¿cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados. Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y sobre todo la del ser humano. Ser humano que debe comprender y sentir la grandeza del espíritu que vive en él, caminar con él y sobre todo dejar explorarse bien a fondo de todo el significado de la creación que a través de él nos va informando. Y caminar, sobre todo, con el amor. Bueno, pues hoy tenemos un tema, yo creo que impactante, bonito, hermoso. Bueno, ahora lo diré cuál es el tema. Está con nosotros Javier Zubimendi Aracama, que el tema es precisamente el encuentro en profundidad de las ciencias y las artes. Buenas noches, tardes, Javier. Muy buenas. Bueno, tengo que decir que viene de Azpeitia, al lado de un monumento precioso, ¿no? La Basílica de Loyola. Exactamente. Entonces también ha venido para impartir una charla con Ramananda, que es el grupo de Teosofía de Zaragoza. De todas formas, para aquellos que tengan cierto interés en conocer las enseñanzas de la teosofía o teosóficas, hay un correo electrónico que se pueden poner en contacto con ellos, que es teosofiazaragoza@yahoo.es. Repito, teosofiazaragoza@yahoo.es. Son enseñanzas teosóficas maravillosas. Puedo decirlo porque ya lo he hecho en algún programa. Yo he leído y he embebido de sus enseñanzas y puedo garantizar que son maravillosas, profundas y además muy útiles. ¿Qué tal la conferencia, Javier? La charla, muy bien. Muy satisfecho. Sí. Satisfechísimo. Y sobre todo ellos se quedarían más satisfechos aún contigo, ¿no? Espero que sí. Seguro, estoy convencido. Agradecerte que has venido, aparte de la charla que has dado a Ramananda, al programa, ¿no? Que para mí es importante que vengáis personas cualificadas y preparadas para lanzar esos mensajes tan maravillosos a nuestros televidentes. Bueno, pues cuando quieras hablamos del encuentro de las ciencias y las artes. Muy bien. Agradecer al programa de televisión la oportunidad que se nos brinda para poder comunicar pues algunas vivencias, experiencias y puntos de vista que uno ha podido elaborar, trabajar a lo largo de su experiencia vital. No siempre está esa oportunidad, por lo tanto, lo primero, el agradecimiento. Muy bien, gracias a ti. Entonces, ahora, la ciencia y las artes en profundidad, ¿no? Vamos a considerarlo desde esa experiencia vital mía, que puede no ser compartida por otros, pero en todo caso yo voy a expresarlo desde mi vivencia, desde lo que de alguna manera he experimentado. Entonces, puedo afirmar que todas las ciencias y todas las artes provienen de la verdad una para
guiarnos a través de su profundidad a la experiencia vital de hallarnos con esa verdad una, primero en nosotros y después con todo lo que es co-creado alrededor de nosotros, incluso inmerso en ello nosotros. Entonces, ¿cómo se ha manifestado esto a lo largo del tiempo, ¿no? La conciencia impregna toda la vida, ¿no? Pero la condición del ser humano es precisamente que la conciencia se haga consciencia. Ya la misma palabra de consciencia implica que algo tiene que hacerse en él carne como ciencia. Pero ¿cómo llegamos a ese hacer carne la consciencia? Porque ese es el determinante de la condición humana. El que la conciencia en sí se haga autoconsciente de sí misma. Ese es el sentido de la vida profunda en la condición humana. Y logrando la condición humana es posible alcanzar la condición divina. Pero no se puede alcanzar la condición divina sin pasar por la condición humana, desde mi punto de vista. ¿Estamos? Entonces, en vez de ver las ciencias y las artes divergentes, lo que en mi experiencia vital considero es que son convergentes. Quiero decir, y explico, si uno va a dedicarse al arte de la música, no puede dedicarse a la música en composición si no tiene un sentido del tempo-espacio, temporal-espacio, y si el compás es 1-2 o 2-4, etcétera, etcétera, difícilmente sin aplicar la matemática va a poder componer música. Por otra parte, la música quizás sea un arte en el cual tiene que sentirse no solo la técnica, sino eso que ya los antiguos griegos llamaban realmente el músico es quien le deviene la musa. Y la musa, en todo caso, inspira. No basta con la técnica, no basta con el proceso de la ciencia con mero técnica, sino que de alguna manera en ese momento vivencial que el músico expresa toda su interpretación, necesita vivenciar la inspiración de la musa. Entonces realmente realiza música, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un proceso en que todo es unificado, por ejemplo. De esta manera, por ejemplo, si afirmamos que la cultura es culto a Ra, porque a veces hablamos de cultura, tal, pero no sabemos en profundidad lo que eso significa. La cultura, desde mi visión, desde mi experiencia vital, es culto a Ra. Pero para llegar al culto a Ra, tenemos que hacer un trabajo previo. Y entonces, aunque parezca mentira, es imprescindible que los niños accedan nada más ni nada menos que a la capacidad de la lectura, a la capacidad de la escritura, porque sin esas bases no se va a poder desarrollar un ser humano civilizado, ni menos un ser humano culturizado. Entonces, deberíamos besar los pies de cualquier maestro de escuela que enseñe los primeros fonemas a los niños y a las niñas y tenerles en mayor consideración, cosa que me duele profundamente decirlo, pero en este estado tendríamos que revisar ciertas pautas de comportamiento, incluso de los padres, etcétera, en relación a los maestros y profesores que actualmente se está dando. Porque eso es algo bastante grave y yo diría que tendríamos que ponernos un interrogante. A mí, no, está muy bien. Y es que yo soy de los que creo que el maestro es imprescindible, esencial y único en la enseñanza hacia los niños.
Pero no de temas, No, sino de cultura, de formación personal, eso ¿no? es Y lo que- espiritual. Eso es lo que quiero indicar, ¿no? Pero la lectura y la escritura. ¿Cómo conseguimos la lectura y la escritura? Entonces, la necesidad de que los niños tengan en la propia casa un ritual en el sentido de que todo lo que es podido celebrar con los niños en el sentido que les va a hacer crear una disciplina, aunque ellos no se den cuenta, es decir, el que se levanten de la cama, el que se aseen, el que se ordenen, vamos a ir al colegio, vas a aprender, vas a estar atento, te escucho. Todo eso que a veces en esta dinámica de tal aceleración en la que estamos imbuidos, impregnados, pues a veces es como si no tuviéramos tiempo para ese ritual doméstico. Sin embargo, en ese ritual doméstico está la esperanza en el futuro. Y esto es algo muy importante, porque sin esa base ritual que el niño o la niña va a vivenciar o explorar, difícilmente va a poder ser, sin lectura y sin escritura, un hombre reflexivo y por lo tanto un ser humano que pueda ejercer culto a Ra. Por lo tanto, Ra en egipcio es el sol, es esa irradiación que da vida a todos los seres sin excepción, inclusivo, por lo tanto es la luz que refleja la verdad. Bien es cierto que la verdad, la luz, cuando se refleja en un prisma, puede descomponerse en diferentes colores y por lo tanto los diferentes colores también reflejan las diferentes tonalidades que los grupos o las comunidades humanas necesitan para acercarse a esa irradiación de luz sintética, porque no es algo que uno pueda igual afrontar la luz directamente en un momento dado, por ese proceso vital necesario de acercamiento gradual en la medida de su necesidad de comprender ese acercamiento a esa realización del culto a Ra. Por otra parte, aunque han pasado miles de años, es decir, desde el griego, el latín e incluso el castellano que estamos en este momento utilizando como vehículo de comunicación, vemos que todas las artes, por ejemplo, llevamos en la pintura, pero en la pintura aparece el Ra. Vemos en la escultura, aparece el Ra. Vemos la arquitectura, aparece el Ra. Vemos la literatura, aparece el Ra. Es decir, todo lo que de alguna manera el arte, todo lo que es la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, no se crea para nada, sino el fondo programático de todo ese labor es inducirnos y conducirnos a ese logro de poder ejercer culto a Ra comprendiéndolo, no por imposición, sino por comprensión. Y todas esas artes tienen en común algo trascendente en el sentido de que todas ellas ejercen una visión de inmortalidad. El arte, desde mi visión, es arte cuando de alguna manera muestra la inmortalidad. Por eso determinadas obras, pintura, de escultura, de arquitectura, de literatura, son obras inmortales, porque no trasciende el tiempo, no son eso de que está de moda y se pasó, no, pueden pasar co-creaciones milenarias de siglos, de una construcción, etcétera, y todavía eso nos está comunicando algo. ¿Qué nos está comunicando? Precisamente la inmortalidad. Y aquí viene que eso no se realiza sin ciencia. Es decir, no se puede construir un templo arquitectónico
sin saber ciencia, sin saber matemáticas, sin saber de ingeniería, sin saber... Eso no es posible. De todas formas, qué grandeza y belleza la tradición de los tiempos y la ley natural de la vida. Eso es realmente la enseñanza única que tenemos, universal y espiritual, para todo lo que estás diciendo, ¿eh? Exactamente. Es así, es la tradición de los tiempos desde que nació la vida, ¿no? La vida. Está Inmemorial. Sí, sí. Inmemorial. Es decir, cuando hay algunos que se acercan, por ejemplo, a los Vedas y dicen, tiene tantos miles de años. No, son inmemoriales. No les puedes tú datar la memoria. Nosotros, desde nuestro punto de vista histórico y con los datos que tenemos, creemos saber. Y digo creemos saber, porque no sabemos todo. No sabemos nada. Nada o muy poco. No sabemos nada. Y muchas veces yo afirmo que, aunque creamos saber, sabemos poco y a veces bastante mal. Porque todos los registros de los tiempos que se nos están dando muchas veces son parapetos, porque no somos capaces de ir con la conciencia más allá, incluso en el tiempo-espacio. Es decir, 5.000 años antes de Cristo, vaya usted a saber cuánto tienen ciertos edificios. Es decir, que me expliquen cuántos años tienen las pirámides, por ejemplo, en Egipto. Es decir, podemos datar esto y esto, pero eso es hoy. Pero cuando aparezcan otras cosas... Hombre, la arqueología, hay ciencias, claro, que ya están acercándose un poco a lo que es el tiempo, los monumentos en el tiempo, ¿no? Muy bien, bueno, Ángel. Yo estoy hablando, yo soy neófito, tú eres una persona preparada, Ángel, y cualificada, ¿no? Ya que, por ejemplo, la arqueología, ¿no? Yo que enseño también mitología, ejercitando a los profesores. Entonces, cuando Schliemann empieza a investigar sobre Troya, le dicen que está medio loco o más que loco. Pero Schliemann coge y se lee la Odisea, la Ilíada, y en base a esa lectura dice, no, esto que son cuentos y mitos y tal, no, es que son ciertos. Y en base a los datos que recoge, dice, en esta colina, porque yo hago la vuelta que hace el carro de Aquiles en este sentido y en este sentido, y me da que tardo este tiempo en este momento. Y todos los demás, bueno, está pirado, es decir, Troya no existe, eso es un cuento, pero Troya aparece. Luego, lo que se considera como mito, por ejemplo, y cuando los determinados periodistas escriben mito como mentira, tengo que decirles que les suspendo. El mito no es una mentira. Ahí podríamos entrar en el mundo de la inspiración. Es decir, exactamente. O sea, en la conexión del ser humano cualificado claro. para comprender el mundo universal y espiritual. Entonces, cuando tiene esa conexión mental, no racional, le viene la información exacta, precisa. ¿no? Entonces, claro, y eso nos sitúa en un espacio de tiempo largo que no es el que se ajusta a las coordenadas habituales. ¿Pero por qué? Porque la conciencia hecha ciencia, se ha amplificado. No se ha minimizado, sino, insisto, se ha amplificado. Y esta es la cuestión. Amplificar la conciencia o reducirla, ¿no? Entonces, si la amplificamos, podremos, llegado el momento, ejercitar culto a Ra. Podremos comprender que la vida en todas sus expresiones se halla interrelacionada de manera armónica, que cada ser en su esquema, en su lugar, ocupa su quehacer, y de alguna manera necesitamos el vínculo del respeto, de esa respuesta con mayor habilidad a esa necesidad de respeto a la vida. Porque si de alguna manera dañamos ese respeto a la vida, nos dañamos a nosotros mismos. Por esta unicidad de la ley suprema, es que dice, la ley dice que la vida es una gran vida.
una gran vida, de manera graduada, etcétera, pero una gran vida interrelacionada, interconexionada, sin que podamos eliminar de alguna manera una especie sin que eso afecte al conjunto. Como dirían los amerindios, tribus norteamericanas en este caso, es decir, una cosa es coger un grupo de la manada, un bisonte, y otra cosa es esquilmar la manada entera. Eso es otra historia. Entonces, no tenemos ninguna necesidad ni apremio para esquilmar cualquier forma de vida, sino que nuestro apremio es respetar toda forma de vida. Pero eso no solo desde la imposición, desde que me multe, desde que tú obligado, no. Por conciencia. Por conciencia. Eso es. Y cuando se realiza por conciencia, las cosas van de otra manera. Y quizá sea una de las maneras, o por lo menos la que yo vitalmente vivencio, de que nos dé la oportunidad de atravesar estos tiempos de incertidumbre con que la humanidad tiene unos momentos de vaivén, de encrucijada, en la cual podamos emerger a otro nuevo tiempo de mayor luz, de mayor conciencia, por lo tanto, y de mayor vivencia de conexión con esa vida una que llega a ser la verdad una. No, termina. Te iba a decir es que el amor triunfa siempre. El amor. Siempre. El amor, la luz, todo lo que es la planificación universal, aunque haya desastres aquí en la Tierra, aunque estén esos momentos tan perjudiciales por ambiciones, por codicias humanas, por poder y todo esto, llega un momento que la ley natural, la ley universal y la ley universal está ahí, ¿no? Más el amor tiene también, a veces cuando decimos el amor solo vemos la parte de la misericordia, pero el amor también tiene su parte de rigor. Sí, claro. Nosotros es como cuando yo al hijo o a la hija le tengo que reconducir claro. en un comportamiento erróneo. Entonces, si nos desviamos, la mano derecha de Dios te da mucho amor, pero la izquierda es rigor, ¿eh? Es decir, que está unido. Está unido. Porque a veces esto se olvida. Solo se queda, puedo hacer lo que quiera, y me quedo en la... Pero no. Es decir, es todo. Es decir, la verdad es una. Y esa cara, tanto de la una de la otra, sigue siendo amor. No lo olvidemos. Porque a veces esta se quiere obviar. Se quiere obviar. Como si no estuviera dentro del culto a Ra. Es decir, yo me puedo acercar al sol en la playa. Y qué bien. Pero como me acerque a las 12 horas de un día de agosto y me achicharre, pues me he acercado al Padre cuando no debo a la luz. ¿Me explico? Otra cosa es que lo haga a las 12 del mediodía en diciembre, enero. Que es como... Pero claro, dice, no, me tiene que dar. Pero, porque a veces, ¿no? Vamos a la playa, decimos salteos, pero nos exponemos ahí. Pero después, claro, me tengo que dar bronceador de no sé qué calibre, no sé qué. Pero si es que quizá no te corresponde colocarte de esa manera en ese momento, ¿no? Porque además no le puedo decir, bueno, quítate de ahí. En todo caso, me tendré que mover yo, buscando sombra. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Siempre hay momentos precisos, palabras precisas, o sea, para la comunicación, para el hacer, para el desarrollo, para la evolución. Tienes que estar en el sitio adecuado. Claro. Y es cuestión de prepararte para que el encuentro te venga, ¿no? Claro, el encuentro del amor, de la luz, de lo que sea. Es decir, la disposición requiere un trabajo previo. Esto es muy importante. Por ejemplo, en las sutras de Patanjali está claro. Hace todo un trabajo de preparación, llama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, para que después se dé un proceso de interiorización. Dharana, dhyana, samadhi, es decir, un proceso de concentración sostenida en el tiempo, meditación sostenida en el tiempo, para llegar a un estado de éxtasis sostenido en el tiempo y graduado. Es decir, pero sin lo previo,
Sin poner las bases, los cimientos, no se puede dar lo consiguiente. Y a veces los occidentales queremos el final cuando no hemos comenzado ni con el principio. Y esta es otra de las grandes dificultades. Es decir, yo no puedo acceder al Everest si no sé calzarme las botas de monte. Primero me tendré que calzar bien las botas del monte, procuraré que no me friccione de manera que me haga daño en los pies, tendré que colocar las botas de manera que se adapten a mi pie, tendré que hacerlas como varios trayectos, haré una preparación y después podré ir a ver si le puedo poner, si vamos por la cara del hielo, a ver si puedo poner grampones, etcétera, 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 según qué tipo de escalada voy a hacer. Sí, en esto que dices, a mí me gusta siempre diferenciar la palabra valor a valentía. Exactamente. Valor es enfrentarte en una situación de momento, sí. Y la valentía es preparación. Exactamente. O sea, qué valiente es, no, está preparado. Está preparado. O sea, ha subido 8.000 metros, pero antes ha subido a 2.000, 2.500, a 3.000. Exactamente. ¿No? Ha ido escalonando las alturas para estar cualificado y subir con garantías a los 8.000 metros, ¿no? Claro, sí. Eso es, ¿no? Bueno, pues las ciencias con las artes, sigamos un poco... Pues eso es. Entonces, las ciencias, ¿no? Platón mismo hace referencia a Sócrates, porque si no, no sabríamos nada de Sócrates, si no es por Platón, ¿no? Pero dice, en la condición humana, en el fondo, el alma guarda reminiscencia. Es decir, ya tiene un conocimiento anterior. Y el ejercicio socrático era hacer a través de las preguntas del maestro que algo surgiera como respuesta desde aquel que escuchaba esas preguntas, traduciéndoles y haciéndole ver cómo la respuesta surgía desde lo profundo del interior de la condición humana, ¿no? Y entonces decía, si llevamos una condición determinada de preguntar, la respuesta va a ser interna porque en él está impresa esa ciencia. No está fuera solamente, sino está impreso en él, en la condición humana. Y esa conexión de externo e interno es la misma verdad. La verdad es una. Pero claro, ¿cómo le hacemos comprender y llegar a esa conexión? Entonces dice, con el ejercicio de las ciencias en profundidad para poder llegar a lo que es la conexión íntima e intransferible, de intimidad. Ese núcleo que es de uno y que es inviolable. Esa intimidad es inviolable. Es el Sanctum Sanctorum, donde se halla esa chispa en la cual somos hijos del sol, no hijos de la tierra, aunque estemos en ánforas de la tierra. Esto ya lo tenían ya incluso las culturas precolombinas en los incas. Los incas se consideran hijos del sol, no se consideran hijos de la tierra, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo hacemos que las ciencias nos vayan construyendo de alguna manera, tenemos la matemática. Y la matemática, desde mi punto de vista, en todo esto es la madre de todos los temas. La madre de todos los temas. Tiene su Joma y todo el temario posterior. La matemática es la madre de todos los temas. Y en base a esto, tendríamos que reconocer a Pitágoras, ¿no? Cuando él decía que todo se podía establecer en base a la esencia de los números. El número o el fenómeno. El noumeno o el fenómeno. El noumeno es la causa y el fenómeno sería lo consecuente a esa causa. Y el número en todo el orden universal sigue siendo el mismo. Otra cosa es la cifra, el vestido que utiliza el número. Es decir, uno puede escribir en cifras romanas o en cifras
arábicas, como vestido que utiliza el número. Pero el concepto del nómeno sigue siendo el mismo. Es decir, lo que es el 0 es lo mismo en latín, ¿no?, que en arábigo, por ejemplo, o en chino. ¿Me explico? Entonces, el concepto de la unicidad. Y dice, todos los números expresan su referencia a lo que implica la condición universal. 0, la nada. La nada. La nada es que todavía el universo no está manifestado, porque la nada se halla en potencialidad, tiene la potencialidad. De esa potencialidad surgirá el uno, la unicidad, que da a dar la vida una en toda la manifestación. El 2, la dualidad, la polaridad como ley. El 3, la trinidad, la relación de ejercicio de esa trinidad que nos va a llevar a la unicidad. El 4, la estabilidad, y la igualdad en base al cuadrado. El 5, el pentalfa, el 3, 2, 1. Incluso en el parchís, cuando sale el 3, 2, resulta que es el 5, pero es la unicidad entre lo masculino y lo femenino para que dé lugar al nacimiento. El 5. Y el 5 es la primera unidad, digamos, ¿no? El 6, el hexágono. El 7, la ley septenaria. Todo nuestro universo manifestado se manifiesta y se expresa en base al 7. Eso no significa que en el Génesis hay 7 días de 24 horas cronológicos, como alguna vez entiende, pero hay 7 tiempos de millones de años, de millones y millones de años, que de alguna manera están camuflados. Entonces, una cosa es una expresión literaria de niño que primero tendremos que aprender, y otra cosa es lo que después está en esa ampliación de la conciencia en base a lo que ahí registramos, porque el Génesis tiene cosmogénesis y tiene antropogénesis, tiene las dos cosas, pero claro, todo graduado, vamos a decirlo. El 8, la regeneración, y por eso el 8 cuando se inclina incluso puede llegar a lo que es ese sentido del infinito, porque regenerar, cuanto más nos regeneremos, más podemos proyectar en el tiempo-espacio y más lejos podemos alcanzar. Y el 9, el sí mismo en la matemática, la trigonía del 3, de alguna manera, 3 por 3, 9, como número natural elevado. El 9, el sí mismo. Todo lo que se multiplica y divide por 9 se reduce a 9, por ejemplo. Entonces, ahí está la enseñanza. Por eso Pitágoras decía, si en profundidad domináis el número, podréis dominar las ciencias. Realmente el universo es matemática pura, Pura y dura. Vamos, yo esto lo he comentado en el programa muchas veces, matemática y la geometría con la matemática. Exactamente. Es la conexión de la construcción del universo, ¿no? Hasta tal punto que en el frontospicio de la Academia de Platón decía, quien no sabe de geometría no puede entrar ni hollar. Claro. Antes, cuando has comentado lo de la nada, en esas reflexiones o esa inspiración que te viene algunas veces, ese flash, sí. La nada y el todo están en el mismo sitio. Exactamente. En el mismo sitio. O sea, parece que el todo está en un sitio y la nada... No. Esta unión. Es como ahora todo lo que realmente está manifestado está en una luz. Una pequeña... Ahí estamos todos. Toda la vida, ¿no? Claro. Todo el... Estamos llegando ya, nos vamos acercando hacia final del programa. Yo si te parece voy a leer el poema que leo y así ya te dejo luego ya pues que termines el programa como hacemos siempre. Muy bien. Muy bien, Javier. Habrá otro programa porque esto se queda a mitad de camino. Sí, me da la impresión de que sí. Me da la impresión de que sí. O cuando vengas otra vez, a ver si podemos coincidir, por si tienes que hacer esas charlas, o pondremos una fecha que te vaya bien a ti. Bueno, las gafas.
Hablando del universo y de la nada y del todo, viaje iluminado. En una profunda meditación había sentido momentos de luz. Me habían llovido gotas de la fuente del conocimiento. Había penetrado en el mundo sutil del amor. Había conocido el fantástico mundo de los sueños. Una voz misteriosa me hablaba de la magia de la vida. Entré en un profundo y mágico sueño. Sentía una sensación plácida de vida, de un placer trascendente, de una sintonía constante, de una armonía omnipresente. Una presencia me conducía por unas praderas iluminadas, donde unas formas bellas embriagaban todo mi ser, donde había formas, siluetas, esencias, árboles y plantas de diferentes colores mutables, violeta, anaranjado, verde fugaz, azul, amarillo y un blanco radiante. La luz era intensa, las distancias cortas, pero parecían interminables. Las formas se movían constantemente, haciendo dibujos y símbolos. Era un espacio sin techo, pero no había gran altura. Se percibía inmenso, pero muy recogido. El silencio era música iluminada. La inspiración que hemos hablado antes, sí. Cuando realmente entras en ese éxtasis, vamos a decir, ¿no? O sea, tienes el mundo de la inspiración, cuando conectas con el universo, te llueve la fuente de conocimiento, el que sea, ¿no? Tampoco es una fuente de conocimiento, pero realmente son momentos maravillosos a vivir, ¿no? Nos quedan 3 o 4 minutos. Sí, pues... Transmite a los telespectadores la esencia de lo que realmente has comentado. La esencia es que a pesar de todas las dificultades que podamos vivenciar en el transcurso del vivir, no dejemos de tener esperanza, ese rayo de luz de esperanza. Ya sé que es una virtud que es teologal, no cardinal, ¿no? Porque para abrir esa apertura necesitamos tener fe, que no es lo mismo que creencia, fe, esperanza y caridad. Pero que por lo menos en las dificultades se mantenga un tiempo de apertura a la esperanza. Porque si nos disponemos a la esperanza y mantenemos la disposición, hallaremos la respuesta en el lugar de la posición, para que reconecte con esa inspiración que nos puede llegar desde las ciencias, desde las artes, desde la conexión con la naturaleza, con el universo, desde más allá de los confines, como puede ser estudiar la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre tendremos una condición, la apertura a la esperanza. Ese mensaje de esperanza, a pesar de todas las dificultades, es lo que hoy, por hoy, quiero más y más señalar. Considero que en estos tiempos de incertidumbre, de vaivenes, que parece que nos hallamos en una marejada de confusión, no se pierda la esperanza, porque a pesar de todas las dificultades, la luz ilumina y como hijo de la luz recuerda que tú eres la luz y que la luz brille. Esa es mi respuesta. Muy bonita, preciosa, profunda y además con esperanza, ¿eh? El hecho es que aunque estemos en unas arenas movedizas que no puedes salir, siempre pasará alguien con una liena y te sacará de allí, siempre. Esa esperanza hay que tenerla, ¿no? Siempre. Javier, muchísimas gracias por tu aportación, ha sido precioso, muy bonito, muy trascendente y además muy original el programa. A los telespectadores, pues decir lo que digo siempre, pues que vienen personas que nos enseñan, que nos hacen reflexionar
y reconducir muchas veces nuestra vida, pensar más allá de lo que realmente es la vida cotidiana, dentro de la vida cotidiana, porque siempre tenemos que vivir en la vida cotidiana. Así que divulgar al máximo el programa, que es importante, y también, ¿quieres decir algo? Sí, sí. La vida cotidiana se puede sacralizar. Todo acto se puede convertir en la vida cotidiana un ritual y hacerla sacralizada. Y entonces adquirimos valor y sentido. Muy bien, gracias Javier. Bueno, y también recordar, para aquellos que tengan esa curiosidad de las enseñanzas teosóficas, de la teosofía, pues que se pongan en contacto con este correo electrónico: teosofiazaragoza@yahoo.es. teosofiazaragoza@yahoo.es. Y cómo no, aunque hayamos pasado un día, felicitar a los padres y a los Josés, que fue ayer el santo de ellos y de nosotros los padres, ¿no? Nosotros también contamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, Sí. pues nada, pues nos felicitamos, ¿no? Felicidades, Muy Javier. importante, porque el padre hay que recuperarlo. No tiene que ser esa festividad que se moviliza como si no tuviera un valor. Sí, sí. El próximo programa, acuérdate que empezaremos con los padres. Exactamente. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a los televidentes, como siempre, que estáis allí. Y muy buenas noches, Javier. Sí. Volveremos a vernos. Buenas noches y a pasar un buen próximo fin de semana. Hey, ¿cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados.